Hi everyone, hoy os presento un vídeo, os traigo un vídeo que quizás puedo decir que es el más difícil que he hecho hasta este momento. También tengo que decir que hablaré de un libro que quizás también, no quizás, va a ser uno de los peores libros de mi vida, no a nivel de calidad literaria, sino a nivel de calidad humana. Este libro ha hecho que tenga dudas, muchas dudas, referente a varios temas, así que si queréis ver cuáles son mis dudas, más que ver, también escuchar y de qué libro hablo, os invito a quedaros. Empezamos. I'm sorry, but I'm free. Don't tell me what to be. Every day I write unfinished symphonies. I'm sorry, but hi everyone, bienvenidos a mi canal Encarni Reading the World Forever. Hoy os traigo un vídeo que no sé cómo empezar. Me ha costado organizarme, organizar mis ideas, lo que quería decir, cómo lo quería decir, y al final va a salir como buenamente pueda. En este vídeo vais a ver la parte más seria, mi parte más seria, que ya es rara, pero hay temas que, que no puedo evitar ponerme seria porque son realmente serios y de los cuales no puedo hacer broma. Es por eso que, aunque no tiene nada que ver mis pifias, he decidido que este vídeo no va a tener pifias al final del vídeo, o sea que si es lo único que os interesa de mi vídeo, lo siento mucho, pero podéis esperar al siguiente. Así que vamos a empezar con el tema serio. Bien, para presentaros el libro del que os quiero hablar, que los que me seguís por Instagram ya sabréis quizás de qué libro hablo, no os puedo dejar de hablar de un libro que fue el instigador, entre comillas, de este libro que os quiero comentar. Y no es otro que, os lo voy a enseñar, está aquí, lo tengo aquí, es El consentiment de Vanessa Springora, es de traducción de Marta Marfany y es de la editorial, está en catalán, es de la editorial Empúries. Os dejaré la foto, si puedo, de la traducción en castellano. A este libro llegué porque Raquel, de la pecera de Raquel y yo, estábamos realizando una lectura conjunta del Segundo sexo de Simone de Beauvoir. Y justo ella estaba leyendo también este libro. Y justo en este libro apareció algo que le sorprendió muchísimo, que tenía relación con Simone de Beauvoir justamente. Cuando me lo explicó, evidentemente quise leer el libro. Y el hecho que salió en este libro, que no le gustó a Raquel y que le sorprendió, y evidentemente a mí también, hizo que el libro del Segundo sexo de Simone de Beauvoir no nos acabara de convencer. Una de las cosas por las cuales no nos acabó de convencer y que lo encontramos un poco fuera de lugar. Después os hablaré de este tema. Este libro se publicó por allá por el enero del 2020 en Francia. Vanessa es una editora, escritora y cineasta francesa. Y en este libro Vanessa nos narra su experiencia vivida a la edad de 14 años. Esta experiencia fue una relación que mantuvo con un escritor de renombre francés que tenía unos 49-50 años. Aquí ya empezamos el tema. Este escritor estaba relacionado con la vida aristocrática y las altas esferas de Francia. Vanessa en este libro nos cuenta también, nos pone en contexto su historia para que después vayamos entendiendo todo lo que nos narra. Vanessa había vivido la separación de sus padres, que tenían una relación tortuosa, y había presenciado numerosos episodios desagradables para una niña, y al final Vanessa, al separarse de sus padres, se va a vivir con su madre. Su madre está relacionada con el mundo de las editoriales y las traducciones, y también se relaciona con la élite francesa. En una de las fiestas que de vez en cuando se hacen, Vanessa estuvo allí, y es allí donde empieza esta historia desagradable. Es ahora, en la edad adulta, que ha sido capaz de compartir su vivencia y compartir su punto de vista, y desde la distancia cómo lo vivió. En este libro Vanessa denuncia los diferentes sectores de la sociedad de aquel entonces que no fueron capaces de denunciar
lo que estaba pasando con ella y con más jóvenes. Nos encontramos desde el nivel familiar, cómo su madre, cómo su padre consienten, aunque la figura del padre fue una figura ausente. Vanessa es una niña que lleva en la mochila, por lo tanto, la separación de sus padres, el estar en una época pues, entre la preadolescencia y adolescencia, y encima en ese momento no encontrarse bien con ella misma físicamente, y encima tenía la sensación que no gustaba. Es la época que te gusta que te miren, que te hagan una sonrisa, que sentirte aceptada, y cuando esto no pasa y pues confluyen diferentes circunstancias ideales para lo que vendrá a continuación. Ahora, en su edad adulta, Vanessa se ha visto con fuerzas para poder compartir lo que le sucedió, su visión, su punto de vista. En este libro queda claro que cuando uno está dentro de la relación es muy difícil darse cuenta de lo que es la relación, de lo que implica el mal que te está haciendo esta relación, que es una relación tóxica y que es una relación que no tendría que haber sido. Es por eso que muchas jóvenes y jóvenes que han pasado por lo mismo se sienten culpables por lo que les ha pasado cuando en realidad son víctimas. Por cierto, os dejaré o en pantalla o abajo algún teléfono donde podáis acudir si sabéis que algún joven o alguna joven está teniendo problemas de este tipo, para informaros y informarles sobre todo. Porque ante todo nadie tiene el derecho de descubrirnos nuestra sexualidad sino nosotros mismos. A raíz de este libro se alzaron muchas voces y empezó la investigación al autor de este libro. Y bueno, no sé en qué proceso está, sé que tenían que ir a juicio. Me querría haber puesto al día sobre este tema, pero me ha sido imposible. Yo así os diré que lo que sé a partir del libro que os enseñaré. Y el 2021 amaneció con una respuesta en forma de libro de este señor, del escritor, che è Vanessa Virus, Gabriel Matzneff y traduzione di Giuliano Ferrara. Ahora os explicaré por qué el libro está en italiano. A este libro no sé cómo llegué, yo creo que llegué buscando algo para hacer un vídeo relacionado con, pues quizás con el consentimiento, o buscando alguna otra cosa que justo me salió el título que la verdad me chocó, me hizo leer quién era el autor, y cuando vi quién era entendí todo. Vanessa Virus. Qué buen título, ¿no? Con el título ya casi que hacéis un resumen del libro. Gabriel Matzneff es un escritor, ahora debe tener unos 80 y tantos. Bueno, nació en 1936. Tiene muchos libros, los cuales pues no me voy a leer. Me he leído este, porque con este libro he tenido muchas contradicciones, muchas conversaciones. La primera contradicción, o más que contradicción quizás duda, bueno, no sé cómo llamarlo, el hecho de comprarlo o no comprarlo. No estaba segura qué hacer, si hacía bien, si no, el hecho de leerlo o no leerlo, pero claro, en la vida me han enseñado que no hay una verdad, hay dos verdades, tienes que contrastarlas. Y para hablar de este señor necesitaba leer este libro, no a modo de chafarderío, porque no me gusta, pero sí tenía curiosidad por saber si cumplía mis expectativas, si había perdón, si había arrepentimiento, si había humildad. Ya os diré la respuesta más tarde. Cosas por las cuales no quería leerme el libro era para no dar visibilidad a este autor, pero también por otra parte, no dando visibilidad a este libro, estoy negando y estoy pues camuflando una verdad, y entonces al final pensé en leerlo y es lo que hice. De hecho, para no darle visibilidad no lo he subido a Goodreads, que no está. No sé, estoy dudando aún si subirlo, si no subirlo. Si lo subo, está claro que la reseña, que no siempre pongo reseñas, pero esta será negativa. Pero es que tampoco quiero dar visibilidad, entonces no sé qué hacer. Aparte de lo que os he comentado, también nació en mí dejo el libro, no hace falta que lo veáis mucho, nació en mí una duda, una cuestión, todos son dudas, pero una cuestión
que es que este libro no se editó en Francia, no se publicó en Francia, sino en Italia. Y es que la editorial que tenía los derechos o con el contrato con este señor, pues resulta que al haber toda la problemática y el escándalo que hubo cuando Vanessa publicó el libro, pues decidió rescindir el contrato. Por lo tanto, decidió no publicar este libro. También decidió sacar de la venta pues, los libros de este señor. Y es que estamos en pleno siglo XXI y te das cuenta que hay censura. Esto me creó no trauma, pero sí muchas contradicciones en mi cabeza, una lucha interna. De hecho, este libro me ha creado mucha lucha interna. Si estamos hablando de este libro, yo creo que lo tendrían que haber dejado publicar, mi humilde opinión, porque cuando lo lees te das cuenta de que este señor no está bien, de que este señor bueno, es un soberbio, etcétera, que ya comentaré. Y bueno, que hubiera escrito su testamento ya directamente publicando este libro. Por otra parte, si hablamos de los libros publicados, está hablando, porque este señor lo que hacía es escribir sobre sus experiencias, y está muy bien. Por ejemplo, Antoine de Saint-Exupéry siempre decía que un escritor no puede escribir si no es a partir de sus propias experiencias, pero ojo, a ver cuáles de las experiencias estamos hablando. Este señor lo que hacía es pues escribir sobre sus experiencias amorosas con niños, con menores, con adolescentes, con niños de países como Filipinas, Marruecos, etc. Estaba hablando de experiencias que estaban perseguidas por la ley, y aún están, afortunadamente, pero que depende el estatus social, pues digamos que se pasaba por alto. En estas historias no solo aparece él, sino aparecen más personas, más niñitos, que no han dado seguro su consentimiento, o en el momento, si acaso que hablaron, no eran plenamente conscientes. Por lo tanto, yo creo que estos libros evidentemente tendrían que, sinceramente, destruirse, y yo, que soy anticensura. Tenemos que diferenciar entre este tipo de censura o el tipo de censura que podríamos hacer a libros que fueron escritos hace siglos porque hablaban de esclavitud. También nos tenemos que poner en el contexto histórico de cuándo se escribieron aquellos libros, aunque hablen de temas que hoy en día bueno, tendrían que ser evidentemente censurados, pero estamos hablando de un pasado, y también está bien que leamos temas de los cuales nosotros tenemos un criterio y ya somos mayores para discernir y saber lo que está bien y lo que está mal. Yo lo separo de esta censura de estos libros, que estamos en pleno, es que lo escribió hace relativamente nada que estaba escribiendo este hombre. Y dentro de todo esto pienso en el papel que tiene la editorial. La editorial tiene que ser consciente, evidentemente, de lo que se está publicando, y si pone por delante de todo, por delante de la moral y la ética, pone el dinero, las cosas creo que no van a funcionar. No sé cómo explicarme, pero no es porque hable de un tema, ese autor ha vivido aquello, evidentemente, pero cuando se sabe que un autor, y era Vox Populi, está haciendo esto con niños, entonces aquí es una sociedad que está muy enferma. Por lo tanto, una pregunta: ¿son las editoriales responsables de lo que publican? Yo diría que sí, ¿no? También son responsables. Me sabe muy mal que una de las editoriales sea una editorial que quiero mucho, que es la editorial Gallimard, porque es donde publicaba Saint-Exupéry, y me sabe muy mal que estos libros se publicaran allí. Por lo tanto, en pleno siglo XXI aún existe la censura, no sé si para bien o para mal. Yo creo que, como os he dicho, puedo diferenciar entre el libro que ha publicado él y los libros que publicó con aberraciones. Como os decía, de este libro me esperaba que hubiera perdón, que hubiera arrepentimiento, y por el contrario me he encontrado un libro lleno de soberbia, lleno de vanidad, lleno de narcisismo, y esto la verdad es que me ha entristecido enormemente. Esperaba que en ese momento dijera: es que en ese momento, en aquella época,
pues eran los restos del existencialismo, de aquella época del amor libre, de aquella época de que todo estaba consentido. Y claro, no sé, algún tipo de, no para justificarse, pero sí para decir, desde el punto de vista actual, lo siento mucho, siento y pido perdón a cada uno de los niños y niñas que ahora son adultos, que les pude hacer daño. Entonces esto hubiera sido humildad, sinceramente. Lo que hay en este libro, mayormente, es para enseñarnos, para demostrarnos que ese amor que tuvieron era consentido, que él no la obligó a nada. A ver, no sé cómo explicarlo. Para demostrar su amor, lo que hace es hacer referencia al libro que él publicó con las historias de Vanessa, a las cartas que él publicó que se enviaban, pues para decir, mira, cuánto me amaba. Y no sé qué le ha pasado, porque esto también lo decía, que para escribir un libro así, Vanessa ha tenido que ser abducida, tanto por su psicólogo o por su editor o por algunas personas de su entorno. Y entonces es cuando te pones la mano en la cabeza. A ver, señor, lo que pasa es que cuando, como he dicho antes, cuando esta niña tenía 14 años y necesitaba cariño, una persona, un adolescente, una niña que necesita cariño, tú tiras una moneda para sacar café y la cafetera te dice, gracias bonita, y es que te enamoras de la cafetera si estás falto de amor, si buscas pues la figura paterna en alguien que pues no la ha tenido presente. Entonces, por favor, esto es lo primero, y creo que un intelectual, sí, porque en este libro me demuestra que es un intelectual, que sabe hablar muy bien, que hace muchas referencias a obras que yo no me leeré en toda mi vida, y frases que no me acordaré, porque no me acuerdo la que dije ayer por la noche, no me acordaré de un libro, pero ser intelectual quiere decir otra cosa, y la leo, la definición, para que quede clara. Intelectual, persona que se dedica fundamentalmente a actividades o trabajos en las que predomina el uso de la inteligencia. No utilizo la inteligencia para saber que en aquella época un niño no está formado, los estamos formando intelectualmente, a saber a decir que no, a saber decir que sí, a ser críticos constructivos, no críticos destructivos. ¿Cómo puede ser posible que un hombre intelectual llegue a estas conclusiones? Es por eso que antes os he comentado que Vanessa tenía el perfil ideal, una niña adolescente que pues no se gustaba a sí misma, que tenía un padre ausente, su madre estaba en otras esferas y que sentía que nadie la miraba. Está claro porque la eligió. En este libro también lo que hace es insultar a las personas que en aquel momento sí que se atrevieron a denunciar, y fue la comisaría a entregar una carta del presidente para demostrar los buenos amigos que eran, la élite. De hecho, este libro está lleno de estos nombres para demostrar, mirad mis amigos, que tenía amigos importantes. Pues a mí este tipo de cosas pues me repugnan. También tilda de traidores a todos aquellos que no alzaron las voces para defenderlo, de todos sus amigos que él consideraba sus amigos y que según él les gustaba mucho también lo que hacía él. Y solo tres o cuatro personas que le han apoyado, y los demás son unos hipócritas de la sociedad francesa, que en este punto sí que coincide tanto Vanessa como él, en que ha sido una sociedad muy hipócrita el permitir algo que de hecho estaba penado, porque este hombre se codeaba con la aristocracia, con las clases altas políticas, pues tenía el pase de oro. Cuando estalló este caso, también saltaron más personas y más nombres. De hecho, es un caso que podríamos estar hablando pues mucho tiempo. Y de hecho, una ex ministra de Sanidad, si no recuerdo mal, era en aquellos tiempos la que ayudaba a recetar o asesoraba a las niñas a utilizar los anticonceptivos. Él, por lo tanto, como la sociedad
francesa, y él, que ha hecho tanto por la lengua francesa, pues ha recibido toda esta negatividad, todo este odio del pueblo francés, pues decide que no quiere ser francés. Y de hecho, él no se quiere enterrar en Francia, se va a quedar en Italia. Pues bueno, arrivederci Roma. Y llega a su prepotencia a niveles tan altos que está seguro de que cuando él muera, porque tiene 80 y pico años, pues resulta que su obra será magnífica y será aclamada. Claro, él no lo verá y yo espero que tampoco, y no me quiero morir pronto. Otro punto que trata continuamente, que hace comparaciones, metáforas, alusiones, ya en el título que pone Vanessa Vibros, por favor, ¿cómo puedes comparar lo que te está sucediendo a ti a lo que está sucediendo a la sociedad? Es que con la cantidad de personas que han muerto, a mí me caería la cara de vergüenza ponerle el título que le ha puesto a este libro. Hace referencia, obviamente, a que él ha muerto ya, bueno, más que ha muerto es que Vanessa lo ha asesinado vilmente, con alevosía y premeditación. Y continuamente, pues comparándolo, como os decía, con el virus, con la peste, con acontecimientos históricos que han sido muy tristes en nuestra historia, pues lo que quiere hacernos ver es cómo se sienten, lo mal que se siente. ¿Se ha preguntado él cómo se sienten las víctimas? En ningún momento habla de cómo se sienten. Sí que es consciente que todo lo que ha hecho lo ha hecho perfecto y lo ha hecho bien. Y tranquilos, que él no ha adoctrinado a nadie. Simplemente lo que ha hecho es ayudarlos a llevar un buen camino, porque también les ha enseñado pues la religión ortodoxa. De hecho, en este libro dice que sus libros, que gracias a sus libros, muchos lectores han conocido esta religión. Y yo otra vez me pongo la mano a la cabeza de las aberraciones que dice este señor, de las tonterías que acaba diciendo este señor. Y no es que acabe diciendo tonterías, es que encima se las cree. Es que se ha sentido tan defraudado, es que el gobierno tiene que apoyar a los artistas. Este señor todavía vive en el siglo XIX y continuamente es el yo, cómo me han tratado, cómo me he sentido, y no nombra para nada a las víctimas. Él es la víctima de toda esta historia. Pues bueno, es que lo han tratado como un terrorista islámico, nos dice, o como pues un narcotraficante, que de hecho no le tiene ningún rencor. Lo que está es enfadado, pero rencor ninguno, y de hecho encontramos que en todo el libro hay una atmósfera de rencor que no se puede soportar. Y en este punto es el punto que relaciono con aquello que leyó Raquel y no le gustó, y cuando lo leí yo tampoco me gustó, y es que él también hace referencia a una carta, a un manifiesto, a una carta abierta que se publicó en un diario francés en 1977, me parece que era el diario Le Monde, y bueno, allí lo que pretendían era que legalizaran pues la edad de, pues a partir de los 12 años, que un menor pudiera mantener relaciones con una persona adulta. Y es que en aquel momento también querían salvaguardar pues las espaldas de personas ilustres que también estaban en proceso de juicio, pues por el mismo tema. El problema viene cuando tú ves que ese manifiesto estaba pues firmado también por Simone de Beauvoir y por Jean-Paul Sartre. Es aquí este punto que chirría, ¿no? Está claro que eran existencialistas, que el ser humano era libre de hacer lo que quisiera, no podemos hacer lo que queremos. Y ahora aquí dejo una pregunta: si estas personas hubieran tenido o hijos, o sobrinos, o hijos de amigos, o hijos de vecinos que quisieran muchísimo, ¿vosotros y vosotras pensáis que hubieran tenido los mismos ideales, los mismos pensamientos? No sé qué pensar. De hecho, más adelante se conoció que fue el propio Makhnev, que, bueno, no sé si lo digo bien el apellido,
pues que redactó esta carta, pero redactó esta carta también por beneficio suyo, para librarse de lo que pudiera venir. En este libro también acusa o trata de, bueno, despectivamente a personas que hablan de él sin haberse leído sus libros. De hecho, una persona tiene que ser muy inteligente y tener muy buena memoria para no decir según qué cosas, porque después uno mismo las puede aplicar, como es el caso, porque él está hablando de un libro, el libro del consentimiento, sin haberlo leído. No ha querido leer el libro de Vanessa, por tanto no tiene una visión 100% cierta, sino que hay alguien de su entorno que se lo ha leído y pues cada uno hace sus interpretaciones. Seguro que me he dejado muchos puntos, seguro que me he ido de un sitio a otro, o que lo podía haber planteado de otra manera, pero es que es así como me ha salido. Es un vídeo difícil. Lo más importante que he aprendido, y por eso creo que también me ha ido bien leerlo, pues he aprendido que no todas las personas pueden cambiar, que hay personas que no cambian nunca, que hay personas que son muy orgullosas del orgullo negativo, que solo se ven su propio ombligo, que no son empáticas, que piensan en su sufrimiento, pero no piensan en el daño que puede crear y en los daños colaterales, que muchos de estos niños y niñas han tenido problemas psicológicos, que hubo una niña ya mayor que intentó escribir un libro y ninguna editorial quería porque estaba el Señor, porque de vez en cuando también se compara un poco como si fuera Dios. Este orgullo, esta vanidad. Por todo esto me ha gustado leerlo porque he aprendido muchas cosas. He aprendido que también hay gente que continúa haciendo daño. Esta historia, la verdad, me la ha hecho mucho mía, no porque lo haya vivido, pero sí porque podría haber sido yo misma, que hubiera caído en las redes de alguna persona así. Porque Vanessa, esta chica, tiene mi misma edad y no puedes evitar pensar en ello y en recordar tu infancia. También me ha hecho ver que la hipocresía también existe, la doble moral, como en una sociedad francesa que crees que está muy avanzada en según qué temas, pues todavía tiene mucho camino que andar. Y temas como este, que estamos hablando pues de los años 80, pero que estamos en el 2021 y me da tristeza decir que aún pasan y hay casos de este tipo. Por lo tanto, me queda decir que acompañemos a los niños y a los adolescentes, que no los dejemos ir, que están en proceso de crecimiento, están en proceso de crearse sus propias ideas, su propio mundo, que tienen el derecho de descubrir ellos mismos su propia sexualidad y con personas de su edad. Que nadie, por mucho que diga yo no he obligado a nada, no le he metido ideas raras, está claro que un hombre de 50 con una chica de 14, esto no puede ser. Pues hasta aquí el vídeo. Me queda daros las gracias, me queda deciros que podéis hacer los comentarios que queráis, siempre desde el respeto. Y bueno, y también me queda una última cosa, que es que como con Raquel leí pues el libro del segundo sexo de Simone de Beauvoir, ella es la que me dijo o me dio a conocer el libro del consentimiento de Vanessa, pues la invito cuando ella pueda y cuando yo pueda a hacer una tertulia, si quiere, sobre este tema, un cafecito. Así que nos vemos en otro vídeo y bueno, que tengáis feliz semana. Bye bye. I'm sorry, but I'm free. Don't tell me what to be. Every day